OCU Podcast, El consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un tercer episodio en el que hablamos de hipoteca inversa. Y es que en septiembre del 2022, OCU realizó una encuesta entre 2.000 personas en la que obtuvimos una información muy interesante para todos aquellos interesados en adquirir o conocer un producto de estas características. En España hay 9 millones de pensionistas. La pensión media de jubilación a octubre del 2022 era de 1.258 euros y para las mujeres de 885 euros. Muchas personas necesitan un ingreso complementario a su pensión en la jubilación. ¿De dónde obtenerlo? Según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, más del 77% de la población vive en una vivienda en propiedad. Muchos hogares tienen concentrado su ahorro en la propia vivienda, un bien que es poco líquido, no genera ingresos y sí cuantiosos gastos. En ocasiones son viviendas que ya no se adaptan a la situación vital del propietario, por tamaño, por ubicación, por falta de accesibilidad y un largo etcétera. La llamada hipoteca inversa proporciona una renta o una cantidad en efectivo por la hipoteca de la vivienda habitual, permite seguir viviendo en ella al propietario hasta su fallecimiento y hace posible que los herederos conserven luego el inmueble si pagan la deuda pendiente. Es por tanto una solución interesante. Abordamos el tema con una doble perspectiva: las necesidades e inquietudes manifestadas por los interesados y la realidad de las ofertas de mercado que pueden encontrarse en nuestro país. Para conocer las necesidades, vamos a hablar de la encuesta que realizamos en OCU, una encuesta a 2.000 personas de 55 o más años con una muestra representativa de la población española. Preguntábamos sobre las necesidades económicas en la jubilación, tanto a personas que ya están jubiladas como a otras que se preparan para afrontar esa situación vital. La frontera no siempre está ligada a una edad determinada. De hecho, un 23% de los encuestados de entre 55 y 64 años ya son pensionistas o jubilados y otro 8% están prejubilados. Por su parte, de entre los que tienen entre 65 y 74 años, un 4% sigue trabajando. Veamos qué ocurre entre los no jubilados. El 60% no tiene idea de la pensión que recibirá cuando se jubile. Únicamente el 16% dice saber con exactitud cuál será la cuantía de su pensión. El 55% cree que su pensión será su única fuente de ingresos cuando les llegue el momento de jubilarse. Un 46% cree que su pensión no será suficiente para cubrir sus gastos. ¿Y qué ocurre entre los jubilados? Antes de jubilarse, el 58% de las mujeres no conocían previamente el importe de su pensión frente a un 46% de los hombres. Antes de jubilarse, el 70% pensaba que la pensión sería suficiente para vivir, un 60% en el caso de las mujeres. El importe medio declarado de las pensiones es de 879 euros en las mujeres y de 1.247 euros en los hombres. Para el 57%, su pensión es la única fuente de ingresos. El resto cuenta básicamente con ingresos de su pareja o de otras personas de su hogar. Un 10% de los jubilados obtiene rentas del alquiler de propiedades inmobiliarias como pisos, garajes o locales.
El 41% de los jubilados vive en su hogar con menos de 1.000 euros al mes. El 23% tienen unos ingresos de entre 1.000 y 1.500 euros al mes y el 18% entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Por tanto, se desprende de esta encuesta que el 37% de los españoles de 55 o más años describe la situación económica de su hogar como difícil o muy difícil. La mitad de los españoles de 55 años y más no pudo ahorrar nada de dinero durante ningún mes a lo largo del último año. Imagínense. El 14% tuvo que pedir ayuda económica a algún familiar o algún amigo para pagar algún recibo. Los que estemos ya en el umbral de esa edad tendremos que replanteárnoslo y leer mucho más las recomendaciones de OCU. Pero sigamos con más datos relevantes. El 55% de españoles de 55 años y más afirma que no podrá hacer frente a ningún gasto importante extra. Y otro 22% duda de que pudiera afrontar ese gasto. En todo caso, el 30% de españoles de 55 y más años, sean jubilados o no, dice que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos esenciales. Quienes indicaron que sus ingresos totales no son suficientes para cubrir sus gastos esenciales, dijeron también que de media necesitarían una suma extra de 645 euros mensuales. No es poco, ¿no? Frente a todos estos datos, nuestro experto inmobiliario en OCU, Francisco Martínez, concluye que los tipos de interés aplicados, crecientes ahora, y los gastos añadidos hacen que la carga económica de la hipoteca inversa para los herederos sea demasiado elevada. Por ejemplo, si una persona vive 10 años, habrá recibido, en uno de los ejemplos que hemos hecho, de la entidad la suma de 35.410 euros, mientras que sus herederos deberán devolver a la entidad a esos 10 años 67.648 euros. Hagan ustedes sus propios números. Si quieren saber más sobre hipoteca inversa, todavía les queda el cuarto y último episodio de esta serie. OCU Podcast, El Consumidor Inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios.